La historia comienza 3 años en el pasado. Buques de guerra pertenecientes al ejército se encuentran delante de una isla llena de explosiones. Los soldados veían con impotencia la batalla que se desataba en ese lugar, mencionando que incluso si quisieran ayudar, no serviría de nada. Las armas normales no podían dañar a esos enemigos, solo los cazadores podían. Adentrándonos en la isla, vemos lo que sucedía. Los cazadores eran personas equipadas con espadas, bastones mágicos y escudos. Estos estaban enfrentándose a hormigas gigantes, las cuales podían llegar a medir más que una persona. Los guerreros se pusieron a la delantera, mientras los magos lanzaban bolas de fuego a las hormigas. Aún así, sus ataques no tenían efecto sobre esas criaturas. A medida que se acercaban, las hormigas abrían sus mandíbulas y partían a los cazadores en dos. Un mago veía horrorizado la masacre delante de sus ojos, mencionando que era imposible, con sus rangos jamás podrían vencer a esas bestias. En ese momento, uno de los guerreros se encontraba al borde de su vida. Todo había acabado para él, o eso es lo que pensó. En instantes, la hormiga que lo devoraba vivo salió disparada del lugar. Un paladín se encontraba delante de él. Había derrotado a la hormiga de un solo golpe. Seguido de eso, el paladín usó su magia curativa. Las mortales heridas del guerrero se cerraron como si nunca hubieran sucedido. Aún así, la desgracia no había terminado. El guerrero vio como 5 hormigas gigantes se encontraban detrás de su salvador. En ese momento, un gigantesco rayo cubrió el cielo, y las hormigas perecieron. Los compañeros del paladín habían llegado. Así, el mago eléctrico y el artista marcial destrozaban a toda hormiga a su paso. Mientras tanto, el paladín continuaba salvando a los heridos. Al verlo, todos lo supieron. Ellos eran cazadores de rango S. Tras acabar con las hormigas rojas, un nuevo enemigo surgió. Una hormiga blanca, 4 veces más grande que cualquier subordinada suya. Al verla, el mago y el artista marcial se lanzaron sobre ella. El mago usó sus relámpagos para dañar a la criatura. Mientras tanto, el artista marcial tomó sus colmillos con las manos y los arrancó de su cabeza. Seguido de eso, tomó uno de los colmillos y se lo lanzó con toda su fuerza hacia la criatura, perforando su pecho y derrotándola en el piso. Desde el frondoso bosque detrás de los aventureros, nuevas hormigas blancas comenzaron a surgir. Al ver eso, los cazadores rango S pusieron una sonrisa en su rostro, liberando todo su poder. Así pasamos a otra parte de la isla. Un mago de cabello rojo se encontraba en la cima de un puente. Él también era un rango S. Además de eso, cientos de aventureros de menor rango se encontraban a su lado. Desde los edificios, hormigas rojas y blancas comenzaron a surgir. Estas avanzaban hacia los cazadores del lugar. El mago extendió su mano, lanzando una poderosa bola de fuego. Las hormigas rojas fueron vaporizadas en instantes. Por su parte, las hormigas blancas seguían avanzando. El mago levantó su mano una vez más, esta vez ordenando a sus hombres lanzarse a la batalla. Así pasamos a conocer la historia de este mundo. 10 años en el pasado, misteriosos portales comenzaron a surgir en el mundo. Estos portales son pasillos hacia otras dimensiones repletas de monstruos y criaturas de fantasía. Cuando esos monstruos llegaron al mundo, los ejércitos intentaron repelerlos. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano. Las bestias eran inmunes a las balas o explosiones. Ninguna arma conocida por el hombre podía dañarlos. Así, personas alrededor del mundo comenzaron a despertar extraños poderes. Esas personas son conocidas como cazadores, los únicos capaces de hacer frente a los monstruos de los portales. Los cazadores son clasificados en base a la cantidad de poder mágico que han despertado en su cuerpo. Los rangos existentes van desde el rango S hasta el A, B, C, D y E. Aún así, una vez tu poder despierta, da igual cuánto te esfuerces, jamás serás capaz de superar tus límites. Tu rango es algo que solo se define una vez en tu vida. Regresando a la actualidad, vemos un portal en el edificio de una ciudad. El portal se encontraba cubierto por una cinta de seguridad y a su alrededor se encontraban algunos cazadores con ropas casuales. Incluso algunos se encontraban comiendo o hablando. Dos de los aventureros presentes se encontraban hablando sobre la incursión del día. Uno de ellos mencionó que las incursiones en portales era una gran forma de ganar dinero. Aún así, no estaba seguro si aguantaría. Después de todo, habían pasado 2 años desde su última aventura. En ese momento, el protagonista de esta historia llegó al lugar. Su nombre era Sung, un chico joven. Mientras caminaba, todos en el lugar lo reconocían y saludaban. El cazador de hace un momento se quedó sorprendido al verlo. Debido a su retiro de hace 2 años, no sabía quién era Sung. Aún así, jamás había visto un cazador tan reconocido y querido. Sin duda debía ser el más fuerte de ese lugar. O al menos eso es lo que él pensó. Su compañero lo corrigió rápidamente diciendo que Sung era conocido por todos bajo un solo título, el cazador más débil del mundo. El cazador retirado quedó sorprendido al oír esas palabras. Así su compañero se lo explicó. Sung era un cazador de rango E, el más bajo de todos los rangos. Además de eso, en el pasado, Sung había ido a una mazmorra de rango E, saliendo del lugar completamente hospitalizado, algo que jamás había sucedido a ningún otro cazador.
Mientras Sung avanzaba, una chica se acercó hacia él. Era Yu, una sanadora de rango B. Ella comenzó a hablar con Sung sobre sus heridas y reclamarle que debía tener más cuidado. Después de su plática, la incursión iba a dar comienzo. Sung se presentó ante todos. Era un cazador veterano y el líder de esta ocasión. Así, todos entraron al portal dando inicio a la mazmorra. Pasando a otro lugar de la ciudad, vemos al presidente de la Asociación de Cazadores. El hombre menciona a su asistente que los gobiernos eran cada día más molestos. Para los cazadores existen dos formas de generar dinero en una incursión. La primera es derrotando monstruos. Al hacerlo puedes obtener piedras mágicas, ítems especiales que pueden venderse a grandes precios. También pueden ser convertidas en armas mágicas. Por otro lado, existen los minerales de maná. Estos minerales son extraídos de las mismas mazmorras y cumplen un rol similar a las piedras mágicas, siendo útiles para vender o fabricar equipamiento. Aún así, los gobiernos tenían otros objetivos para esos recursos. Buscaban usarlos como fuente de energía, una energía tan pura y limpia que superara incluso la nuclear, la energía ideal. Regresando con Sung, esta había derrotado su primer Goblin, obteniendo una piedra mágica de rango E. Un Goblin se lanzó sobre Sung para atacarlo. Así Sung bloqueó los ataques del Goblin con su cuchillo, el cual comenzó a agrietarse. En ese momento, Sung buscó atravesar el Goblin con su cuchillo, pero al impactar, la hoja se quebró. Al quedar desarmado, el Goblin aprovechó la oportunidad y apuñaló a Sung en su pecho. Rápidamente, otro de los aventureros corrió hacia Sung, acabando con el Goblin de un solo golpe. Mientras Sung se desangraba en el piso, Yu fue a auxiliarlo. Usando su magia curativa sobre él, las heridas de Sung comenzaron a sanar. Al mismo tiempo, los cazadores continuaban limpiando la mazmorra. Así, para cuando Sung se recuperó, todos los monstruos habían sido derrotados. Uno de los cazadores mencionó lo patético que había sido esta mazmorra. La cantidad de recursos que habían conseguido era demasiado baja. Así, otro cazador llamó al resto. Había encontrado una segunda mazmorra en el lugar. Las mazmorras dobles eran algo raro de ver, pero no imposible. Además, siendo que se encontraban en una mazmorra de rango D, esta también debía serlo. Aún así, el líder del grupo mencionó que ante situaciones inesperadas como esta, lo mejor era consultar a la Asociación de Cazadores. Rápidamente, uno de los cazadores se opuso a la idea. Si hablaban a la asociación, seguramente les prohibirían ingresar, y otros cazadores se quedarían con todos los recursos. Lo mejor era ingresar y saquear dos mazmorras en lugar de una. El líder decidió que lo mejor sería votar, y hacer lo que la mayoría elija. Así, el grupo se dividió en dos, aquellos que querían ingresar a la segunda mazmorra y aquellos que lo consideraban peligrosa. Yu formaba parte de quienes lo veían demasiado arriesgado. Así, tras votar, había un empate de 6 a 6. El único que aún no había votado era Sung. Sung reflexionó sobre su situación. Por un lado, una mazmorra como esta sería peligroso. Estuvo al borde de la muerte hace unos momentos y solo sobrevivió gracias a Yu. Por otro lado, su padre estaba desaparecido, su madre enferma y su hermana estudiando en la universidad. Él era el único que podía llevar dinero a su hogar. Un simple cristal de rango E como el que había conseguido de un Goblin no sería suficiente. Sung levantó su mano y exclamó su voto. Quería ir a la segunda mazmorra. Así el grupo no tuvo más opción que aceptar la decisión. Pasando a la asociación de cazadores, vemos como en esta se encuentra un gran cristal negro. Los nuevos cazadores pueden tocar este dispositivo para así medir su fuerza. Después de eso, hombres con trajes se acercan a los nuevos cazadores invitándolos a sus gremios. Uno de estos hombres de traje se encontraba hablando con Choi, el mago de cabello rojo del inicio de esta historia. Hoy en día poseía su propia empresa de aventureros. Por esa razón buscaba contratar a cualquier cazador con potencial. Aún así no esperaba a nadie por encima de su nueva estrella. En las calles de la ciudad vemos como unos hombres con moto robaron un bolso a una mujer. Mientras escapaban, una chica se puso delante de ellos. En un instante, la chica se encontraba encima de ambos hombres, tomando el bolso en sus manos y derribándolos en el suelo. La chica devolvió el bolso a su dueña, pero la gorra que cubría su rostro se había caído en el proceso. Así todos lo supieron. Era Cha Hein, la aventurera rango S, la estrella de la que hablaba Choi. Regresando con Sung, aún seguían avanzando por la mazmorra. Ya habían pasado 40 minutos sin que sucediera nada. Así, Sung comenzó a hablar con Yu, la cual estaba muy molesta por su decisión. Continuar siendo un aventurero cuando casi un Goblin acaba con él era una locura. Sung reflexionó sobre cómo la única razón de que siguiera vivo era gracias a ella y por tanto decidió disculparse. Así, Yu le dijo que si le invitaba a una cita, podría perdonarlo. Sung quedó sorprendido con esa propuesta, pero aceptó. Tras tanto avanzar, el grupo llegó al final. Una puerta yacía en el lugar. Algunos mencionaron lo extraño de esa puerta, tan grande, tan robusta y tan decorada. No debía haber algo así en una mazmorra de rango D. Aún así, otros aventureros reclamaron que las votaciones habían finalizado. Se acordó superar la mazmorra y no debían dar vuelta atrás.
Al entrar lo vieron, era una habitación de gran tamaño. Inmensas estatuas rodeaban el lugar, incluidos 2 grandes caballeros junto a cada lado de la puerta. Una estatua destacaba en particular, se asemejaba a un dios sentado en su trono, y su tamaño era mayor al de todas las demás. En el centro de la habitación había un círculo mágico, y en sus paredes una inscripción en lenguaje antiguo. El líder del grupo se acercó a traducirla. Pasando de nuevo a la asociación, los nuevos cazadores se encontraban viendo un video. Era el líder de la asociación. Tenía un mensaje claro para los novatos. Si quieren sobrevivir, sean los mayores cobardes que este mundo haya visto. Regresando con Zung y los demás, el líder del grupo comenzó a leer la inscripción. Reglas del templo Cartenón. Respetar a Dios, alabar a Dios, creer en Dios. Mientras el líder seguía leyendo, Yu habló a Zung con una voz temerosa. No tenía dudas, la estatua de Dios, sus ojos, se habían movido. Los había visto. Zung simplemente mencionó a Yu que eso fue su imaginación. Después de todo, las estatuas no pueden moverse. Volviendo a la inscripción, esta finalizó con una sola frase. No saldrá de aquí con vida. En ese momento, las puertas se cerraron. Todos entraron en pánico dentro de la habitación. Uno de los aventureros dijo que se había cansado. No debieron entrar a ese lugar desde un inicio. Así, el hombre se dispuso a irse acercándose a la puerta. En el instante que sus manos tocaron la gran puerta, un corte partió al hombre en 2. Las estatuas de caballeros gigantes que se encontraban al lado de la puerta se habían movido. Nadie podía creer lo que sucedía. ¿Acaso tenían que pelear contra las estatuas para salir? Aún así, el más asustado era Zung. Ese hombre era un aventurero de rango D. Sin embargo, había sido partido en 2 como si nada. En ese caso, ¿qué le deparaba a un aventurero de rango E como él? Zung volvió a mirar hacia la estatua que Joe mencionó, viendo cómo esos grandes ojos apuntaron hacia él. En ese momento, Zung comenzó a recordar su vida como cazador, siempre ocultándose, esperando el momento indicado para atacar. Para alguien tan débil como él, cada instante era estar al borde de la muerte, cada detalle era fundamental. Así fue como su instinto lo supo. Zung exclamó que debían lanzarse al suelo para después lanzarse sobre Yu, quien aún no podía asimilar lo que sucedía. En un instante, rayos láser salieron desde los ojos de la estatua, evaporando a cualquier aventurero que se cruzó en su camino. Cuando se levantaron del suelo, todos lo vieron, cadáveres de sus compañeros completamente incinerados. Ninguno podía entender qué sucedía en este lugar. Una mazmorra de rango D jamás debería ser así, pero ahora lo sabían, su único destino era la muerte.